Bien, quiero mostrarles algo que me parece interesante y les explicaré por qué. En primer lugar, nuestro sistema inmunológico tiene dos ramas. Bueno, entonces no tenemos vacunas para todas las enfermedades. No morimos de todas las enfermedades, por lo tanto, debemos tener otra capacidad para combatir las enfermedades además de la inmunidad de memoria, que es lo que se supone que te proporcionan las vacunas, la inmunidad de memoria en la sangre. Así pues, tienes una línea de defensa en la sangre, la inmunidad celular, llamada inmunidad innata. Se trata de células y algunos anticuerpos preformados, pero no son específicos, pero son células que están listas para pasar al ataque. Y luego está una rama de la inmunidad, llamada inmunidad humoral, que tiene que ver con los anticuerpos, que consisten en tener anticuerpos preformados. Y lo que observamos al analizar la respuesta de estas dos ramas de la inmunidad, después de la vacunación, es que entre el 15 y el 18% de los niños no responden a través de su sistema inmunitario celular. Y entre 12 y 14 no responden a través de su sistema de anticuerpos, y que cuando analizamos a todos los que no respondieron al tratamiento, encontramos que alrededor del 39% tenía una deficiencia en uno u otro tipo de respuesta. Me parece realmente interesante, sobre todo si pensamos en la inmunidad colectiva, ¿verdad? Porque nos dicen que el 3 o 5% de la población que decide no vacunarse está poniendo en riesgo al resto de la población. Pero aquí se puede observar que, para una enfermedad que tiene el potencial de transmitirse de persona a persona, este grupo de personas que fueron vacunadas es en realidad mucho más numeroso. Este grupo de personas es mucho más numeroso que los niños no vacunados. Y debido a enfermedades como las paperas o la rubéola, por ejemplo, es muy común que los niños no respondan a la vacuna contra la rubéola. Y si tenemos tiempo, les mostraré el artículo que habla sobre eso. Así que no se trata solo de las vacunas contra el tétanos a las que los niños no responden al 100%, ni siquiera cerca del 100%. Tenemos otro documento aquí abajo que hablaba del hecho de que, ya saben, el 95% de la población está vacunada, pero estamos encontrando evidencia de lo que ellos llaman protección solo en el 80%, alrededor del 85%. Entonces, estas personas son una especie de personas no inmunes desconocidas, pero estas personas no sabemos que no son inmunes, pero en realidad no lo son. Simplemente asumimos que son inmunes y que si tienen una enfermedad que se parece al tétanos, no creen que pueda ser porque dicen que fueron vacunados. Esas son las personas que no responden. Ahora veamos qué puede ocurrir en los niños que sí responden. Bien, este estudio es importante porque lo que hizo este científico fue... Bien, tengo que contarles un poco de historia. Hace poco hubo un periodo en el que se vacunó a niños en África contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, y la tasa de mortalidad entre los vacunados fue mucho mayor para otras enfermedades. Entonces, estos médicos dijeron, bueno, veamos qué sucede a nivel genético después de vacunar a una serie de niños. Así pues, hoy tenemos la capacidad de observar estas respuestas genéticas sensibles y sofisticadas tras la vacunación. Y, como saben, nos dicen que las vacunas son una especie de solución universal, que se administra la misma vacuna a todo el mundo y que todos tendrán una respuesta similar, al menos con la esperanza de estar protegidos contra el agente patógeno. Pero de lo que no se habla es de lo que ocurre en el resto del cuerpo después de la vacunación. Y lo que podemos ver aquí es que cada una de ellas es una chica diferente. 8 niñas fueron vacunadas y observaron genéticamente qué proteínas comenzaron a producirse, porque los genes producen proteínas. De acuerdo, así pues, tras cualquier tipo de intervención o ingestión, algo de este tipo, podemos observar la activación de ciertos genes. Y para mí fue bastante alarmante ver las diferentes activaciones que se produjeron. Y yo simplemente este es un gráfico real del artículo, pero lo hice un poco más simple para que podamos leerlo mejor. Pero lo que encontramos es que había lo que yo llamo alteraciones epigenéticas, porque no es una mutación genética, ¿de acuerdo?
Lo que es una activación genética. Si bien antes creíamos que nuestros genes determinaban nuestro destino, ahora sabemos que no es así, que solo un pequeño porcentaje de nuestros genes dicta lo que nos sucede. Nuestro destino está determinado por lo que esos genes están programados para hacer, y lo que se les indica a esos genes que hagan tiene mucho que ver con aquello a lo que estamos expuestos. Sabemos que, por ejemplo, fumar o incluso comer arroz puede alterar el perfil epigenético. Por lo tanto, cualquier inyección seguramente modificará el perfil epigenético. Entonces, lo que encontramos aquí es que después, si sucede mediante señalización, imagina la célula como una pelota y piensa en los genes que hay dentro de esa pelota. En la superficie exterior de la célula hay alrededor de 2000 receptores que responden a lo que sucede en el medio en el que está sumergida. Así pues, dependiendo de lo que incida en la superficie de la célula, ya sea aluminio, formaldehído o toxoide tetánico, veremos que entran diferentes señales en la célula y se dan diferentes instrucciones a los genes, que son los que producen las proteínas. Así es como funciona. Así pues, observamos alteraciones epigenéticas que dan lugar a la sobreexpresión de genes asociados a trastornos genéticos, enfermedades cardiovasculares, enfermedades gastrointestinales, enfermedades inmunológicas, trastornos del tejido conectivo y trastornos del desarrollo. La lista era muy larga, y todas estas chicas reaccionaron de manera diferente entre sí. Además, existen unas sustancias llamadas citoquinas, que son sustancias químicas presentes en la sangre que le indican a las células cómo responder durante una infección. Y descubrieron que esas citoquinas también eran diferentes en las distintas niñas. Así que hay una gran diferencia. Si tuviera que vacunar a cada uno de ustedes, la lista de genes que se verían potenciados sería diferente en cada uno. Por lo tanto, otro aspecto a considerar al vacunarse, incluso si la vacuna funciona, es que se están produciendo muchos otros cambios. Ahora bien, parece que la mayoría de nosotros nos libramos de esto cuando estamos vacunados, pero no tenemos ningún estudio que analice la diferencia entre estar completamente vacunado y no estarlo completamente, y que realice un seguimiento durante 20, 30 o 40 años. Lo necesitamos. De hecho, podríamos hacerlo porque hay una gran proporción de niños sin vacunar en Estados Unidos, pero nuestro gobierno no prioriza ni tiene ningún deseo de realizar un estudio de este tipo. Por lo tanto, en este momento no podemos afirmar con certeza que las vacunas estén causando estas cosas, pero ahora tenemos evidencia de que podrían ser la causa, y no podemos afirmar que no las estén causando. Y sabemos, gracias a la toxicología, que muchos de los productos químicos que contiene están alterando el sistema inmunitario de maneras que no son normales. Y hablaré de eso con más detalle en un momento. Este es otro estudio que les mostraré, de 2008. Este fue un estudio sueco, y examinaron a los bebés después de que les administraran las vacunas contra la difteria, el tétanos, la tosferina acelular y la poliomielitis contra HIV. Se trataba de bebés, y recibieron sus vacunas habituales a los 3 y 5 meses. Luego, les extrajeron un poco de sangre y la expusieron a la toxina de la tosferina, que es básicamente lo que contiene la vacuna. Y luego observaron qué sucedía 12 horas después a nivel genético. Según el informe de este médico, se activaron 33 genes relacionados con las alergias, 66 genes relacionados con el asma, 67 genes relacionados con el cáncer y 25 genes inmunológicos. Así que, sin duda, estamos viendo un despertar a nivel genético. Ahora bien, independientemente de si se transmite por completo y causa estas enfermedades, no ocurre en todo el mundo en ese mismo instante. Pero sabemos cuál será el resultado a menos que algo suceda y lo cierre. No lo sabemos. El primer estudio que les mostré sobre las niñas africanas concluye que, por el momento, se desconoce la explicación inmunológica de los efectos inespecíficos de las vacunas, que es a lo que me refiero.